problema y ustedes lo estuvieron haciendo en grupo. Entonces pasa acá que tenemos una secuencia, fase 1, fase 2, fase 3, y había que determinar la cantidad de cuadrados, círculos y triángulos en cada una de las fases, completando esta tabla. Entonces vamos a escoger a un representante de cada grupo. En el grupo 1, a ver, Jordan Parada. Jordan. Aquí está. Ya, Jordan. Dígame, vamos a hacer lo de los círculos. Dígame primero cuántos círculos hay en la fase 1, 2 y 3. En la fase 1 hay 6, en la 3 hay, o sea, en la 2 hay 8 y en la 3 hay 10. Ya, ¿y qué regla encontraron ustedes? 2 por la fase más 4. Ya, como en las fases n, diríamos 2 por n más 4. Veamos, 2 por 1 más 2, o sea, 2 por 1, 2 más 4, 6. 2 por 2, 4 más 4, 8, 2 por 3, 6 más 4, 10. Bien, entonces dime, ¿cómo calculas la fase 4 y el resultado? Sería 2 por 4, 8 más 4, 12. Ya, fase 5. 2 por 5, 10 más 4 serían 14. Fase 30. 2 por 30, 60 más 4, 64. 80. 2 por 80, 160 más 4, 164. Y en la fase 162. 2 por 162, 324 más 4, ¿Sí? 320. Ya, súper. Bien. Ahora vamos al grupo 2. A ver, Freddy Pizarro, del grupo 2. Sí, Freddy. Ya, Freddy. ¿Ustedes hicieron la de los triángulos? sí, pero yo no tengo ni idea. ¿Hicieron la de los cuadrados? Sí, Ya, la de los cuadrados, dígame entonces. Fase 1. 1, ¿Cuánto? Ya, fase 2. 3, Fase 3. 5, Ya, ¿qué regla de formación encontraron? n por 2 menos 1. Entonces, aplicando esa regla, ¿cuántos cuadrados hay en la fase 4? 7, En la fase 5, 9, en la fase 30, en la fase 30, 59, en la fase 80, 159, en la fase 162, a ver, 323. 323. Ya, muy bien. Ahora, grupo 3. Veamos, del grupo 3. Diego Vargas. Grupo 3, Diego Vargas. Aquí estoy. Ya, Diego, ¿ustedes pudieron determinar los triángulos? Sí. Ya, a ver, dime primero cuántos triángulos hay en la fase 1, 2 y 3. 15, 36 y 63. Ya, ¿qué es lo que observaron? ¿Cómo calculaste eso? Lo que observas. Multipliqué la cantidad de triángulos que hay hacia abajo por los que hay hacia los lados. Ya,
Entonces, para entender, volvemos acá. Por ejemplo, en la fase 1, ¿cuántos hay hacia abajo? 3, Y hacia el lado. 5. Entonces tú multiplicaste 3 por 5. Así es. En la fase 2, ¿cuántos hay hacia abajo? 6. Hacia el lado. 6 también. Entonces ahí multiplicaste 6 por 6. En la fase 3, ¿cuántos hay hacia abajo? 9. Y hacia el lado, 7. 7. Gaste 9 por 7. Ya. Eso, ¿en qué te ayudó para determinar la regla de formación? En que pude sacar que la figura por 3 me da los triángulos hacia abajo. Y n más Es decir, 4. espérame, estos son los triángulos hacia abajo. 3, 6, 9. ¿Cuál es la regla de formación del 3, 6 y el 9? 9 sea n por 3. N por 3, ya. Y para la lista que va hacia el lado, que es el 5, 6 y 7, ¿qué regla de formación? N por 4. Que sea n más 4. N más 4. A ver, vamos a verificar. Primero vamos a verificar la primera. Si la figura es 1, 1 por 3 da 3. En la fase 2, 2 por 3 da 6. Y en la fase 3, 3 por 3 da 9. Se cumple. Y para los de al lado, si la fase es 1, 1 más 4, 5. En la fase 2, 2 más 4, 6. En la fase 3, 3 más 4, 7. Ya, cumple. ¿Y qué hiciste con esas reglas de formación? Las multipliqué. Ya. ¿Cómo lo escribiste así como lo anoté yo? Tal cual. Tal cual. Y escribiste esto. Pero escribí n por 3 por n más 4. Ya, acá para decir que es n por 3 y que eso se multiplica por n más 4 hay que poner un paréntesis al n más 4. ¿Ya? Pero súper bien. Ok. Entonces, en la fase 4, ¿cuáles son los números que hay que multiplicar? 12 por 8. 12 por 8. En la fase 5, 15 por 9. en la fase 30, 90 por 34. en la fase 80, 240 por 84. y en la fase 162, 378 más que sea por 120, 130. ¿cómo 130? ¿Por qué 130? Si es n más 4, Ah, perdón. Por 166. ahí sí, ¿cierto? Ya. Me fui. Y ahora dime los totales de estos productos. En la fase 5 serían 135. Y en la fase 4, 96. ya fase 30, 3060. fase 80, 20.160. ya, y en la fase 162, 80.676. 676. Así. Ya, muy bien. Entonces, como vemos acá, chiquillos, en los triángulos ocurría algo distinto que en los círculos y en los cuadrados. La regla de formación era diferente. De hecho, Fernanda, del grupo 3, ¿puede explicar? Usted también observó otra cosa en la secuencia de los triángulos. ¿Podría explicarla? Sí, es que yo cuando hago los ejercicios no lo hago mirando mucho
los dibujos. Yo vi que la secuencia, por ejemplo, del 15 al 36 hay una diferencia de 21 números. Del 36 al 63 hay 27 números. Y así sucesivamente. O sea, a la secuencia en sí se le va sumando 6. Se dice aquí, se va sumando. Entre el 21 y el 27 son 6. Entonces acá debería sumar 27 más 6, sería 33. Deberíamos sumar 33. 33 al 63 y nos da 96. Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, si nosotros observamos cómo se comporta esta regla de formación, es distinta a los círculos y a los cuadrados. Porque como habíamos ya visto en clases anteriores, acá las diferencias son siempre las mismas. Esta secuencia va de 2 en 2 y esta también va de 2 en 2. Pero esta secuencia es distinta y de hecho su regla de formación se definió de forma distinta. Muy bien. Y ahora los totales. ¿Algún voluntario que me quiera decir cuáles son los totales de las figuras? Los números. No hay voluntario. Ya, saco entonces a la fuerza. Yo lo digo, profe. Vamos a sacar. Ya, ¿Yo? dígame. Bueno, el primero son Fase 22. 1. Ya, ¿cómo 22. calculaste eso? O sea, lo sumé los tres resultados. Ya. Fase 2. 47, Fase 3. 78, Fase 4. fase 4, 115, 5. Fase 5. perdón, profe, La fase 5. la fase 5 son 158, Fase 30. fase 30 son 3183, Fase 80. 20.483, Fase 162. 81.227. Ya. ¿Y pudiste escribir una regla de formación para el total de figuras? O sea, como tal, así reducida, no, pero lo que siempre hago es sumar las tres, eh, Reglas. las tres reglas. Entonces, tendríamos que sumar el 2n más 4, lo voy a escribir acá, más la segunda regla que dice n por 3, que es lo mismo que escribir 3n por el n Exacto. más 4, más la última regla que dice n por 2, que es lo mismo que escribir 2n más 1. Claramente esa es una forma y está bien. Con esa fórmula calcula el total de figuras. 2n menos. Perdón, menos 1. Toda la razón. ¿Pero existirá una forma más reducida de escribir eso? ¿Alguien conoce una forma de reducir esa expresión? Profe, no estoy seguro, pero sería como sumando las n. Ya, sumando las n. Bien. Pero antes de sumar las n, tenemos que resolver el paréntesis. ¿Alguien sabe cómo podemos eliminar paréntesis acá? Multiplicando. Ya, multipliquemos. Si ahí multiplicamos el 3n por n, ¿cuánto nos da? 3n. 3n el elevado n a 2. elevado a 2, porque n por n, como esta n tiene un 1 acá,
y esta tiene un 1 que no se anota, al multiplicar esas potencias que tienen la misma base, se suman los exponentes. Ahora, si el 3n lo multiplico por 4, ¿cuánto nos da? 12n, profe. 12n. Ya, y ahora que hemos eliminado ese paréntesis, podemos hacer lo que dijo el compañero. Él dijo sumar las n. A lo que él se refiere es a reducir términos semejantes. ¿Y los términos semejantes, alguien sabe cuáles son? La N. Sería la N. Y los números independientes. ¿Cuáles son las n? A ver, ¿cuáles términos son semejantes en n? Díganme. Sería 2n. Ya. Las 2n que están, o sea, 2n, 12n, 2n1, y ahí se sumaría. Ya, las 2n, 12n y las 2n. Ya, ¿y por qué 3n cuadrado no se incluye? Porque no son términos semejantes, ¿Qué tienen de diferente? que una elevada al cuadrado y otra no. Ya, perfecto. Entonces, esa parte literal debe ser exactamente igual. Entonces, vamos a bajar el 3n cuadrado, porque no es semejante, y vamos a sumar 2n más 12n más 2n. ¿Cuántas n son? 15n. 15, 14. 16. 16. Ahí Ah, sí. Porque 2 más 12 son 14, más las 2 que Sí. están acá son 16. Ya, ¿y cuáles más podemos sumar? Y yo hice. Los números. ¿Cuánto nos da? 3. 3. Eso significa que nuestra regla de formación sería 3n cuadrado más 16n más 3. Ahora, esto lo podemos verificar. Es decir, ya, pero ¿cómo? Veamos. Vamos con la fase 1. Si aplico en el 1 en esta fórmula, diríamos 3 por 1 al cuadrado más 16 por 1 más 3. 1 al cuadrado es 1. Si lo multiplico por 3 me queda 3. 16 por 1 es 16. Y el 3 más el 16 más el 3 nos da 22. Así que ahí se cumple. En la segunda tendríamos 3 por 2 al cuadrado más 16 por 2 más 3. Entonces tenemos 2 al cuadrado, que es 4, por 3 es 12. Tenemos 12 más este producto, que es 32, más 3 nos da 47. Y así podemos verificar que efectivamente esta regla de formación cumple. ¿Hay alguna duda o consulta? ¿Profe? No, profe. Todo claro. No, profe, todo bien. Dígame, ¿alguien iba a preguntar algo? Una consulta. Ujú. ¿El 3 de dónde salió? El último 3, donde dice 16n más 3. Ya, ese 3 Que me salió perdí, la porque verdad. se redujo este 4 con este menos 1. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Este 4 con este menos 1 da 3. Gracias. Ahora, chiquillos, veamos acá que entonces los triángulos pueden estar escritos de esa forma, o si resolvemos eso, podríamos haberlo escrito como nos dio acá. El 3n por n nos dio 3n cuadrado y el 3n por 4 nos da 12n. Si se fijan, aquí tenemos dos estructuras distintas. Tenemos que los círculos y los cuadrados van con esta suma constante y su regla de formación tiene solo un número por n más algo. Acá tenemos 2 por n menos algo. Mientras que los triángulos y los totales, su regla de formación, ¿qué tienen en común?
En estructura, ¿qué tiene en común esta estructura algebraica con esta? Tiene una semejanza porque es multiplicado, ¿me entiendes? Como multiplicado. O sea que, por ejemplo, hablo que el n por 3 sería lo mismo que 3n, ¿me entiendes? Sí, pero eso es mirando esta regla. Yo digo la regla final. Estas reglas finales para los triángulos y el total de figuras, ¿qué tienen en común y qué es distinto a las reglas finales de los cuadrados y de los círculos? En estructura algebraica. ¿Son ecuaciones? No, porque las ecuaciones son igualdades. Ah, Yo digo de la forma algebraica. ¿Qué tienen Que distinto? tiene número elevado. ¿qué son eso? ¿Son Ya, elevados? ¿cuáles son elevados? ¿Y a cuánto? ¿Los 3n? Los 3n, ya. Ese es un detalle importante. Si nosotros miramos, estas estructuras elevadas están elevadas al cuadrado, cosa que estas no tienen. Las que no están elevadas al cuadrado, la suma es constante, mientras que las que están elevadas al cuadrado, por la observación que hizo Fernanda, las primeras diferencias no son constantes, pero las segundas sí. Veamos si eso ocurre en esta lista. Si yo comparo el 22 con el 47, ¿cuánto es la diferencia? ¿25? 25. Ya. Si comparo el 47 con el 78, ¿cuánto es la diferencia? 31. Si comparo el 78 con el 115, ¿cuánto es la diferencia? 37. Ya. Entonces, esta diferencia tampoco es constante, al igual que en los triángulos. Veamos si las segundas diferencias lo son. Si comparo el 25 con el 31, ¿cuánto es la diferencia? 6. 6. 6. Si comparo el 31 con el 37, ¿cuánto es la diferencia? 6. 6. Entonces acá tenemos otra forma de identificar que la regla de formación va a tener una estructura distinta a la que estábamos viendo. Si vemos acá, la suma es constante y tiene esta estructura. Pero donde la suma no es constante en la primera lista, sino que en las segundas diferencia, necesariamente nuestra expresión algebraica está elevada al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, consulta? No, profe, ¿No? al menos yo. Ya, miren, yo les había fijado la prueba para el día lunes, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Ya, las vamos a correr porque necesitamos hacer más actividades que incluyan reglas de formación como las que están en los triángulos y en el total de figuras. Entonces, en lugar de ser el día lunes, va a ser el día jueves. Ya, profe, bueno. ¿Ya? Ahí va a quedar habilitada la evaluación el día jueves, así que nos queda la clase del lunes. Y no sé si nos toca miércoles o martes la segunda antes de la prueba. Yo lo voy a cambiar en ambiente. Bueno, profe. ¿Ya? Ya pues chiquillos, nos Ya, pues. vemos la Muchas gracias. próxima semana. Que estén muy bien. Chao, profe, hasta luego. Chao. Igual ustedes, buenas tardes, Chao. buen fin de Chao, semana. profe. Profe. Igual. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.